Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día viernes 30 de junio. Se nos fue el mes de junio, se nos fue la mitad del año y empezamos un nuevo año con esperanza. Yo quiero empezarlo con esperanza, por eso tengo hoy día dos invitados que son optimistas y que tienen mucho que ver con ese optimismo, con la espiritualidad que podamos tener cada uno para enfrentar la vida. Están aquí porque van a hacer un evento, tengo entendido que el de este domingo 2 de julio, o sea, pasado mañana, ya les vamos a contar sobre qué es. Presento inmediatamente a mis invitados, el padre Eugenio Hoyos. Voy a decir que es el padre Eugenio Hoyos. Primero lo saludo. Mucho buenas gusto. Noches, padre. Gusto de saludarlo. Buenas noches. El padre Hoyos es director del apostolado hispano de la diócesis de Arlington, en Estados Unidos, asesor de la renovación carismática católica de la diócesis de Arlington. Es un predicador internacional sobre sanación y liberación. Es un ex asesor de calidad de educación de la Casa Blanca en Washington, D.C. Fue director de la radio Boletín Católico para Radio Guadalupe y también fue un colaborador de Univisión en Washington, D.C., entre otras cosas. Entre otras. Buen currículum. Bastante bien. ¿Sí? Y nos acompañan quizás quienes ustedes conocen más. Yo conozco a los dos, pero quienes conocen más, porque el padre Hoyos es colombiano, pero ha vivido muchos años en Estados Unidos y tiene una tremenda relación con los salvadoreños en Estados Unidos. Me consta, de hace muchos años, yo no sé si 20, 30 años que usted está ligado a la comunidad más o menos, salvadoreña sí, de Estados es correcto, Unidos, aproximadamente. Sí. Mi segundo invitado es el padre Martín Ábalos, presidente de la Fundación Dei Verbum, que es palabra de Dios, ¿no? Así es, palabra de Dios. Palabra de Dios, párroco de la parroquia Universitaria Inmaculada Concepción de María de la Universidad Católica de El Salvador y presidente de la Fundación Dei Verbum, institución de nacionalidad salvadoreña, no lucrativa apostólica que tiene como fin la ayuda espiritual, la divulgación de los valores morales y el fomento del desarrollo social. Presentados. ¿De qué vamos a hablar? De todo, de la vida, del acercamiento con Dios, de la espiritualidad, de la necesidad, de lo que estamos viviendo, del cardenalato, Monseñor Rosa, que obviamente tanto nos ha entusiasmado y nos ha alegrado. Antes vamos a saludar también con mucho gusto y con mucho optimismo a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Estoy viendo el póster de invitación, Tercer Congreso de Sanación Interior, domingo 2 de julio, Anfiteatro de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en La Ceiba. ¿Ya? Esto es a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. Predicación, oración, alabanza por el Ministerio del Dei Verbum. Ofrenda $3. Eso no lo podía hacer, ¿o qué? Bueno, está barato. Pero qué importante es tener esta... Primero verlo, padre. Gracias. Lo conocí en Washington hace 20 años quizás aproximadamente. Conozco su acercamiento con la comunidad salvadoreña. Usted es medio salvadoreño, ¿no? Bueno, tú sabes que cuando verdaderamente el que se arrima a la miel algo se le pega. Y yo me he arrimado a una comunidad muy trabajadora, una comunidad muy pujante, una comunidad que es ejemplo para nosotros los latinos en Estados Unidos, ya que le llamamos los fenicios centroamericanos y sobre todo, más que eso, es la fe de esta gente, el trabajo y también el aguante. Pues nos ha tocado vivir batallas migratorias muy fuertes. Y me siento salvadoreño de corazón, amo esta comunidad, amo este país y por eso lo visito ya con mucha frecuencia. ¿Usted ha sido un lobista de la comunidad salvadoreña? Bueno, soy parte de... Y tiene su amigo a buen nivel, me refiero a la administración o en la política de Estados Unidos.
Sin que sea político. Correcto, no, porque lo que hacemos nosotros es aplicar una justicia social a través de la acción del Evangelio sin nosotros, por ejemplo, tener una acción política, ya que en Estados Unidos, como todos ustedes lo saben, tenemos lo que es la división entre iglesia y Estado, pero sí luchamos porque el Evangelio es anunciar y denunciar la violación de los derechos humanos del inmigrante en este momento, cómo no se tiene en cuenta, cómo se le hace o se le sitúa como una persona de segunda clase. Y lo que hacemos nosotros como iglesia es acompañar al inmigrante en estos procesos que muchas veces son dolorosos, son procesos que toman tiempo para que esta gente pueda ajustarse a este nuevo sistema. Vamos a hablar de eso porque sí es importante. Yo decía que su currículum, usted fue un asesor en materia de calidad de educación de la Casa Blanca. Correcto. Tiene amigos donde nosotros necesitamos tener amigos hoy día. A eso me refería. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Que quiero que hablemos de la parte de migración, la situación que está viviendo hoy día tanto salvadoreños. Yo diría que como hace muchísimos años no ocurría, con una gran poquito de desesperación, de angustia por lo que puede pasar en este momento. Padre Martín Ábalos, cuéntenos de este evento. Bueno, la verdad que desde hace algunos años hemos venido insistiendo en la necesidad que tenemos de una sanación, así le llamamos a ese proceso de poder liberarnos espiritualmente, porque las enfermedades no solamente son del cuerpo, sino también del espíritu. Y en el ministerio, en el andar casi por todo el país visitando comunidades, hemos encontrado en los últimos años personas muy tristes, muy deprimidas, muy angustiadas, muchas hasta con deseos de quitarse la vida. Y estamos hablando de un ámbito espiritual interno donde no llega ningún medicamento, ningún bisturí, sino solamente el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, pues el evento va orientado en esa línea de poder sanar el corazón, de poder liberar nuestro interior y de esa forma pues también poder encontrar la paz que tanto necesitamos, porque la paz no viene de afuera hacia adentro, sino que la paz brota del corazón y de ahí se va irradiando a la persona, al matrimonio, a la familia y a la sociedad. Es por Padre, eso... Pues, a ver, este programa es político, ustedes saben. Este programa, yo siempre tengo sentado político aquí. Y los políticos no son muy amigos de la paz ni de la sanación, aparentemente. No han pasado por eso esas estamos cosas. así. Y los viernes me gusta tener algo diferente. Y esto es algo diferente. Voy a hacer preguntas que a lo mejor mi público se está haciendo, porque a lo mejor mi público no tiene mucho que ver con esto, no conoce algunos términos, algunos sí, pero no todos. La mayoría creería yo que están lejos de eso. No es que estoy hablando que tenga un público ateo ni nada, no, para nada. Pero ¿qué es sanación y cómo se puede lograr la sanación? O sea, realmente alguien puede mejorar anímicamente, espiritualmente, por medio de, ¿qué? ¿Una palabra? Sí, hablamos de la experiencia de casi 20 años aproximadamente de ir conociendo el área y muchas personas, aunque no se den cuenta, sin embargo, su corazón está enfermo. Cuando hablamos de corazón, hablamos del centro de la persona. Estamos hablando de las emociones, de los sentimientos y de los pensamientos, que es por eso que nuestra sociedad está como está. O sea, la violencia comienza en el interior del hombre. La maldad comienza en el interior del hombre. Y ahí, a través de la palabra de Dios, a través de la música, que es también un instrumento para llegar al corazón, y luego indudablemente la fe y los dones y los carismas que el Señor ha dado a algunas personas, es que se les puede ayudar a estas personas a que se puedan liberar. El odio, pues, es una enfermedad y está en el corazón. Solamente, pues, a través de la fe, de la palabra, de la oración, se puede ir sanando. Sanando es liberando, sanando es ir quitando los odios, los resentimientos, la violencia y tantas situaciones interiores que el hombre hoy está padeciendo. Y por eso la sociedad está así. Yo creo que, como muchos, yo pasé por un periodo en que cuestionaba, ¿no? Sí. Y yo creo que todo buen ser humano debe cuestionar, pero en positivo, debe cuestionar. Y yo decía, bueno, pero ¿qué será esto realmente? Dios tiene que haber Dios. Llegué rápido a la conclusión. Tiene que haber Dios, definitivamente tiene que haber Dios. Alguien hizo todo esto
y alguien nos puso en este mundo y algún destino tenemos que tener. No puede ser algo, digamos, tan material. Dios, primero. Y después se llega a la segunda conclusión. Nosotros tenemos que tener un Espíritu Santo. Claro. Porque no somos como los animales, y no sé si los animales también lo tengan, no tengo idea, pero no somos como una materia cualquiera. Actuamos y tenemos una manera diferente, tenemos una conciencia, yo creo que aunque no seamos educados, pero igual vamos a tener, en principio de que nacemos, un sentimiento de lo bueno y lo malo, un conocimiento, algo. Claro. ¿Eso es el Espíritu Santo? Sí. Además, estoy de acuerdo con el padre Martín Avalos y me voy a conectar con él lo siguiente. Y no estoy de acuerdo con usted. Primero, porque en la historia de la salvación se nos habla a nosotros de que la sanación, la mismo Jesús lo dice, y desde antes vemos en el Antiguo Testamento cantidad de sanaciones y milagros, que es lo que mucha gente ahora rechaza. El centurión era encargado, el centurión, de un gran ejército y tenía poder político, pero uno de sus siervos se enferma y va donde Jesús, tiene que buscar a Jesús. Así que aquí se enferma el médico, se enferma el político, se enferma el presidente de la República, se enferma el Papa, nos enfermamos todos, porque este es un proceso donde tenemos que buscar la sanación. Y este centurión va donde Jesús, porque ve que ya ha buscado en muchas partes curaciones, posiblemente hechiceros, brujerías, los métodos científicos más grandes, pero le hacía falta, y era de que todo lo buscó hasta que alguien lo invitó posiblemente a que siguiera a Jesús, y él va, y Jesús le dice, no hay necesidad que yo vaya hasta allá, tu hijo ya en este momento, ese siervo se va a sanar. Y es donde encontramos nosotros que todo lo que hacemos dentro de la iglesia es bíblico, es de sanación. La Santa Misa es sanación, la Eucaristía es una sanación. Y él le dice, solo, Señor, yo creo en ti, solo una palabra tuya bastará para sanarme. Y qué increíble, una palabra, tú dijiste, es una palabra, ¿qué es sanación? Es una buena pregunta. Sí. Entonces, aquí de pronto... Yo repito esa frase, yo voy a misa y repito esa frase. Claro, y tú has traído aquí a políticos que posiblemente esos políticos o grandes científicos o grandes personas, ideólogos y literatos y artistas, lo que sea, necesitan este proceso sanador, este proceso liberador, que ahora se ha convertido más que en un fenómeno, en una necesidad del mundo, porque cada vez tenemos enfermedades mucho más raras. Estamos acabando de pasar la fase del SIDA. Ahora hemos visto brotes de enfermedades y epidemias a nivel latinoamericano. Entonces, ¿pasamos el brote del SIDA? No, sí, seguimos claro, seguimos, pero ahora ya hay cura. Medicamentos, no cura final para, por ejemplo, el SIDA. Ya la gente puede vivir más que lo de antes. Y vivimos procesos, por ejemplo, el cáncer. Es algo que solo a través de oración. Cuando vemos nosotros que oramos por una persona, que esta persona sale de un encuentro, de un congreso como el que vamos a vivir, y los médicos la han desahuciado, tiene documentos médicos, diagnósticos totalmente complicados, órganos comprometidos, y el médico mismo nos llama y nos dice, ¿ustedes qué es lo que están haciendo? No somos nosotros, es Jesús. Esa es la parte de sanación. Yo quería una pausa, pero yo le voy a decir una cosa. Todos decimos normalmente, cuando alguien está mal, voy a orar por ti. Sí. Y a lo mejor sí ora por esa persona, pero no necesariamente cree que uno está haciendo el milagro, sino que uno está pidiendo a Dios que Dios lo ayude. Así es. Pero ¿sirve realmente? ¿Existe ese mecanismo? Nosotros como seres humanos podemos... El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. El Salvador nos llama a que sigamos creyendo en él. Es momento de escuchar a tu país. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, y nos estamos preguntando, ¿es que de verdad se puede hacer un milagro? Y lo conversamos, voy a revelar lo que conversamos en medio del corte comercial, donde hablamos de que la iglesia es bastante, digamos, la iglesia oficial, digamos, en aceptar un milagro, no cualquiera. O sea, en muchas partes se dice, aquí hubo un milagro, que hubo otro, pero la iglesia
le cuesta y mientras no tenga pruebas muy concretas, no acepta de que se haya realizado un milagro. Pero ustedes dicen, sí se puede hacer milagros. Sí, bueno, estamos hablando en base a la experiencia que hemos tenido a lo largo, voy a cumplir casi 29 años, ¿verdad?, de ser sacerdote, y 20 de estar inmerso en esta área, en ir conociendo, y de muchas personas que han encontrado en la fe la sanación de su cuerpo y la sanación de su espíritu, ¿verdad? Porque son dos sanaciones diferentes. A ver, pero ¿no será que el espíritu ayuda al cuerpo? Indudablemente. O sea, sí. porque es verdad que cuando salgo de misa me siento mucho mejor. Yo me siento mucho mejor. Y mi cuerpo me ayuda, y yo siento que me duele menos la cabeza, que el estómago a lo mejor se me mejoró. O sea, ¿pero hablamos de eso o hablamos de mucho más que eso? Es que está científicamente comprobado que hay muchas enfermedades cuyo origen están en su corazón. Por ejemplo, diabetes, enfermedades del sistema nervioso, trombosis. Muchas veces el origen está en odios, en resentimientos y en rencores, que ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos. Por lo tanto, que existen los milagros, existen, y yo he sido testigo de ellos, muchos de ellos comprobados también. Por otro lado, la iglesia también, para poder canonizar a alguien, pide un milagro, para estar más cerca. El caso de Monseñor Si la iglesia pide Romero, un milagro para canonizar, significa que la iglesia acepta sí, la existencia de los milagros. Claro. Ya. Solo que no cualquiera me va a decir a la iglesia, todo esto es milagro hecho yo. No. Es un proceso largo, pues tiene que ser comprobado, indudablemente. Okay. Ahora, pues, hay muchos milagros que a cada día nosotros vemos. El caso de la Eucaristía. Por ejemplo, cómo se convierte el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Eso todo cristiano católico lo cree. Ese es un milagro. ¿Cómo me lo explica? O sea, científicamente, ¿cómo me explica esa transformación, esa transubstanciación de la cual hablamos en la iglesia? Entonces, los milagros también de sanación son experiencias. Para mí, es sobre todo la fe que la gente tiene. O sea, la fe es capaz de transformar, la fe es capaz de sanar, la fe es capaz hasta de renovar células muchas veces, de renovar órganos, de darle vida a las personas, porque lo que muchas veces hace que la persona esté enferma es su falta de fe y las ganas de vivir. ¿No? Y la gente tiene cada vez menos ganas de vivir, cada vez más atormentada. Vivimos un mundo cada vez más atormentado. Ese es el problema. Y por lo tanto más enfermo. Más enfermo, sí. Sí, claro. Bueno, pero el proceso de sanación y el milagro consiste en eso. Esos son los factores, los ingredientes. Pongámoslo así. El hecho de que estamos aquí, el hecho de que podamos respirar, el hecho de que podamos caminar, el hecho de que estemos vivos, que amanezcamos cada día, ya es un milagro. Significa que Dios vive en nosotros, nos mueve a nosotros. Pero estamos viendo que es otra cosa. Las sanaciones y las liberaciones, para poder tú sanar, tienes que liberar ese interior. Es lo que vamos nosotros a demostrar y a que la gente aprenda en este congreso, a cómo liberarse, cómo sanarse. Si tiene un paciente de cáncer, el cáncer no solamente afecta al paciente, afecta a toda la familia. Cómo liberarlo de eso que se está viviendo. Y todo eso es a través del poder de la oración. Vemos cómo Cristo sana, cómo los milagros continúan y suceden cada momento. Estamos viendo milagros y sanaciones. A mí no me duele decir milagro porque yo soy un milagro. A ver, cuéntanos, por ejemplo, una idea. Una idea. Un ejemplo mejor. De personas que te dicen, padre, vamos a, por favor vaya a mi casa a ponerle los santos óleos a mi esposo o a mi hijo que está en cáncer. Está con metástasis y los médicos han dicho ya son sus últimos días, sus últimos momentos. Vamos y oramos con fe, con la capacidad y en el nombre del Señor, porque aquí el que sana no es el padre Martín Ábalos, ni el padre José Eugenio Hoyos, ni Pepito Pérez, ni el hermano Gastume. Aquí el que sana es Jesús y a través, porque somos instrumentos, somos canales de esa sanación, vamos y le inyectamos a nosotros la esperanza y la oración y la fuerza que trae Jesús hacia esa persona. Nos concentramos y le hacemos realmente un proceso de sanación y de liberación de células, invocando el poder del Espíritu Santo que contiene gran fuerza, y por eso le llamamos nosotros, y lo dicen las Sagradas Escrituras, el fuego, y además le aplicamos el Rúa. Rúa significa soplo de Dios, y eso, a través de eso, a la persona le damos para que en nombre del Señor una fuerza para que la persona reavive. O tiene dos opciones, una, que se sane, y la otra,
que se sane eternamente, o sea, que descanse en paz. Porque la gente cuando piensa que la persona se murió, no se sanó. No, sí se sanó, porque la sanaron de todas las cosas, ya no va a tener ni dolor, ni angustia, ni problemas. Y la otra es que estamos viendo, y yo le voy a decir al público, que lo que estamos viendo nosotros ahora son los milagros del Señor, porque esa persona donde hemos ido a orar, después sorprende a todo el mundo, porque ya el médico dice, ¿qué pasó aquí? Si imposible la medicina no le iba a trabajar. ¿Quién la levantó? Dios. Y estamos viendo los mismos casos en fase terminal, cáncer 4, y de lo que ustedes como le quieran llamar médicamente, y con cuadros comprometidos, se están sanando, están vivos y están dando testimonios. Y los testimonios son en cantidades. Simplemente un milagro. Ese es un milagro. Bueno, sí, no se puede negar. O sea, por más que, digamos, la historia ha demostrado que han habido milagros, claro, muchos milagros, pero Dios o Cristo confirió el poder a otros para hacer milagros. Claro que sí. ¿Dónde está en la Biblia? Sí, en muchas partes. Cuando Pedro visitaba a los enfermos, no era, la gente sacaba pañuelos para que a través de los pañuelos se bendijeran y la gente se sanara. Pero no era la sombra, porque decían que cuando pasaba Pedro, la sombra de Pedro sanaba, sino que era Pedro, era Cristo el que sanaba, no era la sombra de Pedro, sino la sombra de Cristo, la fuerza de Cristo que llegaba. Lo encontramos ahí. Segundo, cuando va y recordemos, está visitando a muchas de las personas, los apóstoles iban y él les dice, ustedes van a ir, yo los envío para que vayan y hagan esta obra, para que sanen a los enfermos, liberen de espíritus malos. Cristo le dice a sus apóstoles que claro, les da esa potestad autoridad de curar y sanar en nombre de Jesús. En nombre y de ellos van, porque ya ellos han tenido la doctrina y empiezan a sanar, pero ellos son los canales enviados por Cristo, pero ahí el que estaba sanando era Jesús. Y muchas otras cosas que tenemos de la historia bíblica, donde nos demuestra que esa misma autoridad se nos da a nosotros los presbíteros. Nosotros tenemos esa autoridad. Eso, ¿Cómo va bajando? ¿Cómo va después claro, de los apóstoles? Y muchos laicos también se les da ese don de sanación porque viene desde Pentecostés. Con la promesa del Señor es cuando se reafirma ese poder para que nosotros lo hagamos. Un poder divino que viene de lo alto para sanar y para liberar, que el don nos lo da a nosotros. Así como nos lo da, nos lo quita. Por eso tenemos que tener una fuerza. Ahora, obviamente yo creo que Cristo sí es el que podía decir al inválido, levántate y camina. ¿Ya? Claro. Seguramente ustedes no. Pueden ayudar a un proceso de mejoramiento, pero no, digamos así, como hacen algunos evangélicos. No. Y me quiero ir a esas imágenes que a lo mejor algunos hemos visto, de pastores evangélicos gritando y todo ahí, y camina, y el otro camina, y antes no caminaba, y a todos nos queda la duda si caminaba o no caminaba. Bueno, pero ¿qué es lo que hizo? Hay que dividir la sugestión también, claro. va. A ver, exacto, pero yo te voy a decir, yo no soy pastor evangélico, lo respeto, No. hacen una gran labor, pero también hay un momento en que yo no lo entiendo ni lo entendemos nosotros. Es la fuerza del Espíritu Santo que nos lleva con el don de conocimiento a ir donde la persona y a decirle a la persona, usted el Señor la va a sanar en este momento, o en este momento Dios está tocando su fuerza, se va a levantar en el nombre del Señor, con autoridad Cristo te manda, y la persona se empieza a sanar. No tenemos poder, pero sí. Eso no existe. Existe y es lo que vamos a ver. Lo que hacen esos pastores evangélicos de levántate y camina, ¿es verdad? ¿Puede ser igual a lo que hacía Jesús? ¿O hay cosas que solo Jesús puede hacer? Si yo creería que ustedes tienen el poder a lo mejor de iniciar un proceso de sanación, pero no decir así, con este golpe de dedo. Claro, cuando yo le digo a la persona, te declaro sana, te declaro, ya yo estoy jugando el papel de Dios, eso es falso. Pero si yo la declaro sana, en el nombre de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, sí. O sea, es un proceso que va para levantar al enfermo, pero sí se da. Sí, no, yo creo, o sea, para mí el don y la obra de sanar es ayudar a que las personas tengan fe, a que las personas crean en Jesús. Cuando el Señor sana a aquella mujer hemorroísa, primero le da la salvación
luego le da la paz y finalmente le da la sanación. Es todo un proceso. La salvación es lo más importante. Luego viene la paz, la tranquilidad, la presencia de Dios y de ahí viene la sanación. Porque yo siempre he dicho que creer que el Señor nos va a sanar sin fe, eso es magia. Claro. Y el Señor no es mago y ni hace magia. La fe de la gente, Nacho, a mí de manera muy particular me llama la atención, sobre todo de mucha gente sencilla, que cree de verdad en el poder de Dios, ¿no? Y quizá, ¿por qué cree más la gente sencilla que la gente compleja? Voy a decir compleja, el que más ha estudiado, el que a lo mejor tiene mejor posición económica. ¿Por qué a esa gente le cuesta creer más que esa gente sencilla, desprovista, digamos, a lo mejor de mucho conocimiento? hay algo muy importante, es el origen, la familia de donde uno viene. Cuando uno ha sido formado desde pequeño de un ambiente religioso, pues como que es un poco más fácil poder expresar esa fe que cuando uno ha sido formado en un ambiente poco religioso. El medio es sumamente importante. Ahora Jesucristo, tiene la palabra, te doy gracias, Padre, porque ha revelado estas cosas a la gente sencilla y humilde y no a los poderosos sabios. o a los sabios. Claro, y además el humilde no complica su fe. En cambio, nosotros que tenemos más conocimiento, tú que has estudiado, dices, aquí hay cosas que tengo primero que investigar. Esto no me lo traigo así de Exacto. una. Entonces, le ponemos nosotros condiciones a que entre más ¿Eso es rápida falta la de fe sanación. o no necesariamente? No necesariamente. Yo creo que es a colocarle a esa fe unas trabas y unas dudas. Y yo creo que el Señor siempre lo ha dicho. Si tú dudas, no vas a obtener absolutamente nada. Tienes que tener un convencimiento de que esto va. ¿Qué es la fe? La fe es el creer de algo que verdaderamente no se ve. Y eso Bueno, es lo que cuando nos Cristo falta. decía, conviértanse en niños. Sí, claro. Es la sencillez, es la humildad. Sí. Y entre más sencillos seamos, más manifestaciones lo hemos visto. Bueno, yo he visto, por ejemplo, rápidamente les voy a contar de un arquitecto que ayudó a construir y a planear el aeropuerto de Washington. Usted sabe, es muy moderno, es muy bonito. Sí, claro. Un hombre muy sano, salía por las mañanas a correr, se alimentaba, tenía una dieta, y le empezó una tos, y fue donde el médico, y el médico le dijo, oye, ¿tú fumas? Y dijo, no, nunca me he fumado. ¿Tu esposa? Tampoco. ¿Tu familia? Nadie. Te veo aquí unas manchas en los pulmones. Si quiero que te hagas este examen, lo mandó. Y llegaron y dijeron, tiene una cantidad de tumores, es fumador. Y no, eran los químicos que utilizaban ahí. Parece que él no tomó precauciones. Y resulta que lo desahuciaron y ya empezó en silla de ruedas con tanque de oxígeno y lo llevaron a una misa de sanación. En la misa de sanación, el Señor se reveló en él. Se reveló, quiere decir, porque él fue con fe, no porque tenía necesidad, porque era un hombre católico. Llegó, los hermanos oraron por él, ofrecimos la misa por él, empezó a recuperarse. El Señor ahora se para en las misas y reparte folletos y dice, yo era una persona desahuciada con cáncer en pulmones. Crean en Dios, crean que esto sí realmente funciona. O sea, para todo estamento la gente está sanando. La gente se está sanando. Estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos más difíciles, ¿no? Sí. La gente tiene menos tiempo para pensar en sí mismo, para tratar, digamos, de quitarse las amarras que produce el mundo que vivimos. Padre Martín Ábalos, vamos al corte. Primero vamos al corte, hablamos de eso. Creo que hablemos un poquito de lo que estamos viviendo, sí, y a ver si nos ayudan un poquito a qué tenemos que hacer, digamos. Porque el Papa ha sido muy claro, déjense de pensar en el futuro, déjense de pensar en acumular dinero para lo que vive el futuro, vivan el presente hoy día, ¿no? Amén. Para sí, que vivan el día de mañana un buen futuro. Vamos al corte, ya volvemos. Del corte comercial, donde hablamos de que la iglesia es bastante, digamos, la iglesia oficial, digamos, en aceptar un milagro, no cualquiera. O sea, en muchas partes se dice, aquí hubo un milagro, que hubo otro, pero la iglesia le cuesta, y mientras no tenga pruebas muy concretas, no acepta de que se haya realizado un milagro. Pero ustedes dicen, sí se puede hacer milagros. Sí, bueno, estamos hablando en base a la experiencia que hemos tenido a lo largo, voy a cumplir casi 29 años, ¿verdad?, de ser sacerdote, y 20 de estar inmerso en esta área, en ir conociendo, y de muchas personas que han encontrado en la fe la sanación de su cuerpo y la sanación de su espíritu, ¿verdad? Porque son dos sanaciones diferentes. A ver, pero ¿no será que
¿El espíritu ayuda al cuerpo? Indudablemente O que sea, sí. porque es verdad que cuando salgo de misa me siento mucho mejor. Yo me siento mucho mejor. Es Y que- mi cuerpo me ayuda, y yo siento que me duele menos la cabeza, que el estómago a lo mejor se me mejoró, o sea, pero ¿hablamos de eso o hablamos de mucho más que eso? Es que está científicamente comprobado que hay muchas enfermedades cuyo origen está en su corazón. Por ejemplo, diabetes, enfermedades del sistema nervioso, trombosis. Muchas veces el origen está en odios, en resentimientos y en rencores, que ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos. Por lo tanto, que existen los milagros, existen, y yo he sido testigo de ellos. Muchos de ellos comprobados también. Por otro lado, la iglesia también, para poder canonizar a alguien, pide un milagro para estar más cerca. El caso de Monseñor Si la iglesia pide un Romero. milagro para canonizar, significa que la iglesia acepta Sí, la acepta existencia de los los milagros. milagros, sí. Ya. Solo que no cualquiera me va a decir a la iglesia, todo esto milagro he hecho yo. No. Es un proceso largo, pues tiene que ser comprobado, indudablemente. Ahora, pues, hay muchos milagros que a cada día nosotros vemos. El caso de la Eucaristía. Por ejemplo, cómo se convierte el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Eso todo cristiano católico lo cree. Ese es un milagro. ¿Cómo me lo explica? O sea, científicamente, ¿cómo me explica esa transformación, esa transubstanciación de la cual hablamos en la iglesia? Entonces, los milagros también de sanación son experiencias. Para mí, es sobre todo la fe que la gente tiene. O sea, la fe es capaz de transformar, la fe es capaz de sanar, la fe es capaz hasta de renovar células muchas veces, no de renovar órganos, de darle vida a las personas, porque lo que muchas veces hace que la persona esté enferma es su falta de fe y las ganas de vivir. Y la gente tiene cada vez menos ganas de vivir, cada vez más atormentada. Vivimos un mundo cada vez más Ese es el atormentado. problema. Y por lo tanto más enfermo. Más enfermo, sí, sí. Sí, claro. Bueno, pero el proceso de sanación y el milagro consiste en eso. Esos son los factores, los ingredientes. Pongámoslo así. El hecho de que estamos aquí, el hecho de que podamos respirar, el hecho de que podamos caminar, el hecho de que estemos vivos, que amanezcamos cada día, ya es un milagro. Significa que Dios vive en nosotros, nos mueve a nosotros. Pero estamos viendo que es otra cosa. Las sanaciones y las liberaciones, para poder tú sanar, tienes que liberar ese interior. Es lo que vamos nosotros a demostrar y a que la gente aprenda en este congreso, a cómo liberarse, cómo sanarse. Si tiene un paciente de cáncer, el cáncer no solamente afecta al paciente, afecta a toda la familia. Cómo liberarlo de eso que se está viviendo. Y todo eso es a través del poder de la oración. Vemos cómo Cristo sana, cómo los milagros continúan y suceden cada momento. Estamos viendo milagros y sanaciones. A mí no me duele decir milagro porque yo soy un milagro. A ver, cuéntanos, por ejemplo, una idea, Una idea un ejemplo mejor. Para que... de personas que te dicen, padre, vamos a, por favor vaya a mi casa a ponerle los santos óleos a mi esposo o a mi hijo que está en cáncer. Está con metástasis y los médicos han dicho ya son sus últimos días, sus últimos momentos. Vamos y oramos con fe, con la capacidad y en el nombre del Señor, porque aquí el que sana no es el padre Martín Ábalos, ni el padre José Eugenio Hoyos, ni Pepito Pérez, ni el hermano Gastume. Ninguno. Aquí el que sana es Jesús y a través, porque somos instrumentos, somos canales de esa sanación, vamos y le inyectamos a nosotros la esperanza y la oración y la fuerza que trae Jesús hacia esa persona. Nos concentramos y le hacemos realmente un proceso de sanación y de liberación de células, invocando el poder del Espíritu Santo que contiene gran fuerza y por eso le llamamos nosotros, y lo dicen las Sagradas Escrituras, el fuego. Y además le aplicamos el Rúa. Rúa significa soplo de Dios. Y eso, a través de eso, a la persona le damos para que en nombre del Señor una fuerza para que la persona reavive. O tiene dos opciones. Una, que se sane, y la otra, que se sane eternamente, o sea, que descanse en paz. Porque la gente cuando piensa que la persona se murió, no se sanó. No, sí se sanó, porque la sanaron de todas las cosas, ya no va a tener ni dolor, ni angustia, ni problemas. Y la otra es que estamos viendo, y yo le voy a decir al público, que lo que estamos viendo nosotros ahora son los milagros del Señor, porque esa persona donde hemos ido a orar, después sorprende a todo el mundo, porque ya el médico dice, ¿qué pasó aquí? Si imposible la medicina no le iba a trabajar, ¿quién la levantó? Dios. Y estamos viendo los mismos casos en fase terminal, cáncer 4, y de lo que ustedes como le quieran llamar,
médicamente y con cuadros comprometidos, se están sanando, están vivos y están dando testimonios. Y los testimonios son en cantidades. Simplemente un milagro. Ese es un milagro. Bueno, sí, no se puede negar. O sea, por más que, digamos, ¿no?, la historia ha demostrado que han habido milagros. Claro. Muchos milagros. Pero Dios o Cristo confirió el poder a otros para hacer milagros. Claro que sí. ¿Dónde está en la Biblia? Sí, en muchas partes. Cuando Pedro visitaba a los enfermos, no era, la gente sacaba pañuelos para que a través de los pañuelos se bendijeran y la gente se sanara. Pero no era la sombra, porque decían que cuando pasaba Pedro, la sombra de Pedro sanaba, sino que era Pedro, era Cristo el que sanaba, no era la sombra de Pedro, sino la sombra de Cristo, la fuerza de Cristo que llegaba. Lo encontramos ahí. Segundo, cuando va y visita recordemos, está visitando a muchas de las personas, los apóstoles iban y él les dice, ustedes van a ir, yo los envío para que vayan y hagan esta obra, para que sanen a los enfermos, liberen de espíritus malos. Cristo le dice a sus apóstoles que les da esa potestad autoridad de curar y sanar en nombre de Jesús. Y ellos van, porque ya ellos han tenido la doctrina y empiezan a sanar, pero ellos son los canales enviados por Cristo, pero ahí el que estaba sanando era Jesús. Y muchas otras cosas que tenemos de la historia bíblica, donde nos demuestra que esa misma autoridad se nos da a nosotros los presbíteros. Nosotros tenemos esa autoridad. ¿Cómo va bajando? ¿Cómo va después de los apóstoles? Y muchos laicos también se les da ese don de sanación porque viene desde Pentecostés. Con la promesa del Señor es cuando se reafirma ese poder para que nosotros lo hagamos. Un poder divino que viene de lo alto para sanar y para liberar, que el don nos lo da a nosotros. Así como nos lo da, nos lo quita. Por eso tenemos que tener una fuerza. Ahora, obviamente yo creo que Cristo sí es el que podía decir al inválido, levántate y camina. ¿Ya? Claro. Seguramente ustedes no. Pueden ayudar a un proceso de mejoramiento, pero no, digamos así, como hacen algunos evangélicos. No. Y me quiero ir a esas imágenes que a lo mejor algunos hemos visto, de pastores evangélicos gritando y todo ahí, y camina, y el otro camina, y antes no caminaba, y a todos nos queda la duda si caminaba o no caminaba. Bueno, pero ¿qué es lo que hizo? Hay que dividir la sugestión también, claro. va. A ver, exacto, pero yo te voy a decir, yo no soy pastor evangélico, lo respeto, hacen una gran labor, pero también hay un momento en que yo no lo entiendo ni lo entendemos nosotros. Es la fuerza del Espíritu Santo que nos lleva con el don de conocimiento a ir donde la persona y a decirle a la persona, usted el Señor la va a sanar en este momento, o en este momento Dios está tocando su fuerza, se va a levantar en el nombre del Señor, con autoridad Cristo te manda, y la persona se empieza a sanar. No tenemos poder, pero sí. Eso no existe. Existe y es lo que vamos a ver. Lo que hacen esos pastores evangélicos de levántate y camina, ¿es verdad? ¿Puede ser igual a lo que hacía Jesús? ¿O hay cosas que solo Jesús puede hacer? Yo creería que ustedes tienen el poder a lo mejor de iniciar un proceso de sanación, pero no decir así, con este golpe de dedo, cuando yo le digo a la persona, a caminar. Te declaro sana, te declaro, ya yo estoy jugando el papel de Dios, eso es falso. Pero si yo la declaro sana, en el nombre de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, sí. O sea, es un proceso que va para levantar al enfermo, pero sí se da. Sí, no, yo creo, o sea, para mí el don y la obra de sanar es ayudar a que las personas tengan fe, a que las personas crean en Jesús. Cuando el Señor sana a aquella mujer hemorroísa, primero le da la salvación, luego le da la paz y finalmente le da la sanación. Es todo un proceso. La salvación es lo más importante. Luego viene la paz, la tranquilidad, la presencia de Dios, y de ahí viene la sanación. Porque yo siempre he dicho que creer que el Señor nos va a sanar sin fe, eso es magia. Claro. Y el Señor no es mago y ni hace magia. La fe de la gente, Nacho, a mí de manera muy particular me llama la atención, sobre todo de mucha gente sencilla, que cree de verdad en el poder de Dios, ¿no? Y quizá, ¿por qué cree más la gente sencilla que la gente
compleja, voy a decir compleja, el que más ha estudiado, el que a lo mejor tiene mejor posición económica, ¿por qué a esa gente le cuesta creer más que esa gente sencilla, desprovista, digamos, a lo mejor de mucho conocimiento? Hay algo muy importante, es el origen, la familia de donde uno viene. Cuando uno ha sido formado desde pequeño de un ambiente religioso, pues como que es un poco más fácil poder expresar esa fe que cuando uno ha sido formado en un ambiente poco religioso. El medio es sumamente importante. Ahora Jesucristo, viene la palabra, te doy gracias, Padre, porque ha revelado estas cosas a la gente sencilla y humilde y no a los poderosos sabios. o a los sabios. Claro, y además el humilde no complica su fe. En cambio, nosotros que tenemos más conocimiento, tú que has estudiado, dices, aquí hay cosas que tengo primero que investigar. Esto no me lo traigo así de una. Entonces, le ponemos nosotros condiciones a que entre más rápido. ¿Eso es falta de fe o no necesariamente? No necesariamente. Yo creo que es a colocarle a esa fe unas trabas y unas dudas. Y yo creo que el Señor siempre lo ha dicho. Si tú dudas, no vas a obtener absolutamente nada. Tienes que tener un convencimiento de que esto va. ¿Qué es la fe? La fe es el creer de algo que verdaderamente no se ve. Y eso bueno, es lo cuando que nos Cristo falta. decía, conviértanse en niños. Sí, claro. Es la sencillez, es la humildad. Sí. Y entre más sencillos seamos, más manifestaciones lo hemos visto. Bueno, yo he visto, por ejemplo, rápidamente les voy a contar de un arquitecto que ayudó a construir y a planear el aeropuerto de Washington. Usted sabe, es muy moderno, es muy bonito. Sí, claro. Un hombre muy sano, salía por las mañanas a correr, se alimentaba, tenía una dieta, y le empezó una tos, y fue donde el médico, y el médico le dijo, oye, ¿tú fumas? Y dijo, no, nunca me he fumado. ¿Tu esposa? Tampoco. ¿Tu familia? Nadie. Te veo aquí unas manchas en los pulmones. Si quiero que te hagas este examen, lo mandó. Y llegaron y dijeron, tiene una cantidad de tumores, es fumador. Y no, eran los químicos que utilizaban ahí. Parece que él no tomó precauciones. Y resulta que lo desahuciaron y ya empezó en silla de ruedas con tanque de oxígeno y lo llevaron a una misa de sanación. En la misa de sanación, el Señor se reveló en él. Se reveló, quiere decir, porque él fue con fe, no porque tenía necesidad, porque era un hombre católico. Llegó, los hermanos oraron por él, ofrecimos la misa por él, empezó a recuperarse. El Señor ahora se para en las misas y reparte folletos y dice, yo era una persona desahuciada con cáncer en pulmones. Crean en Dios, crean que esto sí realmente funciona. O sea, para todo el estamento la gente está sanando. La gente se está sanando. Estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos más difíciles, ¿no? Sí. La gente tiene menos tiempo para pensar en sí mismo, para tratar, digamos, de quitarse las amarras que produce el mundo que vivimos. Padre Martín Ábalos, vamos al corte. Primero vamos al corte, hablamos de eso. Creo que hablemos un poquito de lo que estamos viviendo y a ver si nos ayudan un poquito a qué tenemos que hacer, digamos. Porque el Papa ha sido muy claro, déjense de pensar en el futuro, déjense de pensar en acumular dinero para lo que vive el futuro, vivan el presente hoy día, ¿no? Amén. Para que vivan el día de mañana un buen futuro. Vamos al corte, ya volvemos. Mientras la ciudad sea más desarrollada, más estrés. O sea, se desarrolla más estrés en vez de ser al revés. Se supone que la ciudad es más desarrollada, hay más servicios, hay mejores todo funciona mejor, pero la gente está más estresada. Si usted va a países de Estados Unidos, Japón, Alemania, todo eso, nosotros somos menos estresados, pero también estamos en niveles ya altos de estrés. Y el estrés nos está matando. Realmente, ¿quién no pasa la mitad del día con dolor de cuello, con molestias generales, producto de que, no sé, ¿será poca fe? ¿Tenemos poca fe que no somos capaces de liberarnos un poco más? No, lo que pasa es que, por ejemplo, ayer aquí en la misma ciudad me extrañó la cantidad de autos que hay, pero vi algo muy interesante. Hay menos estrés que lo que tenemos en Estados Unidos. Había un trancón horrible, nos demoramos casi media hora para tomar una curva. Entonces, lo que yo veo es más agresividad. ¿Pero sabe por qué ha bajado, padre, eso? Por el celular. Claro. La gente hoy día, gracias a Dios, está en una tranca, agarra el celular y medio se entretiene. Si no tuviera esto, estaría pateando, abriendo la ventana, peleándose con Claro. todo. Ahora, lo que yo veo, por ejemplo, muchos de estos congresos que tenemos de sanación interior, es que cuando se llama y se dice, vamos a orar por las personas que tienen cáncer,
sale un grupo. Vamos a orar por las personas que están sufriendo de la próstata, del colon, salen unos cuantos. Por favor, voy a orar por las personas que tienen depresión. Todo el mundo se viene. La depresión ahora es la enfermedad mortal número 1 que tiene el ser humano. Y esto es consecuencia de ese estrés que estamos viviendo y de la falta de oración, de la falta de fe, porque mucha gente le está invirtiendo más a las cosas mundanas y le está invirtiendo muy poco a Dios, cuando la respuesta la tiene Dios. Y yo les aseguro a ustedes que si ustedes le invirtieran más a la oración, a estos congresos, a estos seminarios, a retiros espirituales, a unos momentitos con Jesús, a vivir en una Eucaristía en plenitud, el estrés bajaría mucho más. La depresión sería mucho menos. Está atacando a jóvenes, está atacando a personas profesionales, estresadas. ¿Y qué hacemos nosotros? Liberación. Aquí vemos que esto es efectivo. Nos agobia mucho el futuro. Sí. Nos bastante. agobia, el futuro nos agobia. Siempre decimos, vamos a dejarlo para mañana, vamos a hacer esto para otro día. No, la sanación, la liberación para quitar todas estas cuestiones es hoy, es ahora. Sí, yo creo que en esta línea el Padre tocó un tema que es sumamente importante y es la oración. Llamémosle oración, reflexión o meditación. Cuando uno en la mañana... ¿Cómo se ora? ¿Es solamente con el Padre Nuestro y el Ave María? No, la oración es un diálogo con Jesús, como estamos platicando en este momento. Pero Sí, con mucho cuidado, porque debe ser muy respetuoso. pues él simplemente dijo que le llamáramos Abba, papá, querido papá. ¿Así? Así en la Biblia quiere que le llamemos, ¿verdad? Y la oración en la mañana, y le digo por experiencia propia, un pequeño momento de oración después al levantarme, nos ayuda a encontrar la paz, la tranquilidad y a pasar un día diferente. Un momentito, que usted reflexione, que medite, que tome un texto, que tome un canto que le ayude a estar cerca de Dios, lo va a transformar y el día lo va a vivir de una manera diferente. El problema pues es Pero que... uno puede equivocarse hablando con Dios, porque uno dice, a ver, voy a hablar con Dios. Qué difícil, está hablando con un ser supremo. Es que el problema, Nacho, supremo. es que no lo conocemos. Es que no podemos hablar con alguien que no conocemos. A mí me pasa de repente que empiezo a conversar con Dios y me equivoco mucho. Bueno, pero porque de repente le digo a Dios, ¿crees tú que tú puedes hacer algo por mí? Y después digo, me equivoqué, metí las patas, porque por supuesto que si es el supremo hacedor, todo lo puede. Pero yo le voy a O decir, sea, es que en la oración no podemos complicar a Dios, hay que hablarle como un amigo, hay que tenerlo como un amigo. Por ejemplo, cada uno tiene una forma de orar diferente, pero yo creo que yo voy a línea directa con el Señor. Así cuando yo me meto en Facebook directamente. ¿Por qué? Porque yo hablo y muchas veces peleo con Él. Mis peleas son santas. pelea con Él. A ver, de una idea para digo, ver. Señor Jesús, pero ¿cuántas veces hemos estado caminando juntos y mira que me murió una viejita? Mira, Señor Jesús, esto me pasó, esto me salió mal. Entonces le digo, ya no más, Señor, ¿hasta cuándo? Ven, por favor, ayúdame. Yo sé que tú estás, yo sé que tú vives, yo sé que tú eres real. ¿Se puede hacer eso? Claro. ¿No se molesta No, Dios por eso? antes, es que no tenemos un Dios aburrido, tenemos un Dios que disfruta de nuestras caídas, que disfruta de nuestras cosas, pero que se alegra más en nuestras conversiones y nuestras transformaciones. A ese Dios es que hay que hablarle como un amigo, como un ¿Cómo papá, lo ve Dios? no tan rígido, no, la Ay, oración no debe ser rígida. Este hijo, digamos, siempre lo Sí. mismo. Ajá. Cómo se equivoca. Yo vuelvo Como al un tema padre bueno. ¿no? Sí, O sea, Padre bueno. del conocimiento. Y desde Juan Pablo II, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, han insistido en que hay que tener un encuentro con Jesús. Y mientras no nos encontremos con Él, no lo vamos a conocer. O sea, es como cualquier otra persona. La primera vez que nos encontramos, muy bien, muy respetuoso. Después pues nos tomamos una taza de café, damos un paseo. Entonces va creciendo la amistad, porque Jesús no es un concepto, Jesucristo es una persona, ¿no? Y por lo tanto yo le hablo y sé que Él me habla de diferentes maneras. Me habla a través del Padre, me habla a través del necesitado, me habla de muchas maneras, pero Dios siempre me responde. Yo creo que en nuestra vida lo que ha faltado es lo que los papas han llamado, los papas últimos, ese encuentro con Jesucristo de ojos abiertos y corazón palpitante. Sin Bajar miedo. a Jesús de aquí y que llegue al corazón. Sí, bonito. Y cuando uno está enamorado, el corazón se acelera, ¿verdad? Entonces lo mismo, cuando uno está enamorado de Jesús, el corazón se le acelera. Y qué bueno de verdad, ¿verdad? Tener a Jesús como aliado, porque
es el único que nos saca a veces de diferentes situaciones difíciles. Ok, ahora, la complejidad del mundo actual aleja de la espiritualidad. Sí. Aleja. Claro. Yo estoy seguro que si conversáramos hoy día con un grupo de jóvenes, no seguramente los jóvenes que están en pastorales, no los jóvenes que son de colegios católicos, pero con jóvenes normales, con jóvenes, digamos, que no están en eso, que la inmensa mayoría, seguramente para ellos no hay mucha conexión. Pero en algo deben creer, en lo aunque que, sean ellos mismos. En lo que ¿verdad? ellos están, están en redes sociales, y en las redes sociales no está la palabra de Dios, normalmente. Bueno. Pero, ¿cómo ir haciendo? Porque tenemos sociedades que cada vez menos. Usted va a Europa y las misas son bastante desocupadas, poco clientela, digamos, Sí. en las misas. Acá en América Latina mantenemos un nivel mayor, sobre todo en El Salvador. El Salvador, yo creo que es de los pocos países donde está abarrotado los domingos todas las iglesias a cualquier hora. Creo que todavía tenemos niveles mayores que los que hay en Brasil, en Argentina, en Chile, ya han bajado bastante esos niveles. ¿La modernidad va contra la espiritualidad? No. ¿Atenta? Es que todo depende de cómo uno se ha ido formando espiritualmente. Hay un fenómeno interesante, y hablo de la experiencia, que es lo que nosotros llamamos la hora santa. No sé si usted ha oído hablar de la hora santa. No. La hora santa es un momento de oración en la presencia de Jesús sacramentado. Los cristianos católicos pues creemos en la Eucaristía, en la presencia de Jesús en la hostia consagrada, y en los últimos años en muchos lugares pues se expone para que la gente pueda... Uno va a la iglesia y ora en la sacristía. No, ¿verdad? Se ora en la presencia de la hostia consagrada. Sí. Entonces, en los últimos años ha habido un despertar, sobre todo de la juventud, ¿verdad? Cuando uno les presenta a un Jesús vivo, ellos se van acercando y lo van conociendo a tal punto que en nuestros eventos, en nuestros encuentros, quedamos por muchos lugares, ¿verdad? Hemos visto cómo la gente ha ido encontrando esa presencia de Dios y esa espiritualidad a pesar de las circunstancias y a pesar de las redes sociales y a pesar de las distracciones, ¿no? Como muchos jóvenes también han ido encontrando, o sea, nuestra juventud tiene deseos de Dios, tiene ganas de lo espiritual. Y si nosotros en la iglesia no le presentamos al verdadero Jesús, se va a ir a Y cualquier la iglesia parte. lo ha comprendido. La última reunión con los Sí, jóvenes claro. del Papa en Brasil fue impresionante, y la próxima en Panamá, si no me equivoco. Sí, correcto. Y no sé qué fecha Panamá, pero va a ser, no falta mucho tiempo para que haya la reunión Sí. de jóvenes con el Papa. Entonces hay un deseo, Nacho. Yo creo que como iglesia tenemos un reto. Yo creo que el problema no está del lado de los jóvenes, el problema está del lado de nosotros. Ahora hay un Papa que está ayudando a esto, llevando la iglesia más a la gente, ya Pero haciendo la iglesia más mundana, más mundo. Una sola En el buen golondrina sentido no de hace la verano palabra. también, ¿verdad? ¿Ah? O sea, la enseñanza del Papa y el testimonio del Papa debe llegar hasta nosotros, debe llegar hasta los obispos, hasta nosotros sacerdotes, porque a veces tomamos ciertas frases de la enseñanza del Papa, qué bonito, ¿verdad? Pero luego el ejemplo que el Papa nos da, a veces como que no le damos mucha importancia. El Papa que tenemos cercano a los jóvenes, el Papa que tenemos a los necesitados, vayan a las periferias. ¿Qué significa eso? Que abramos las puertas de nuestra iglesia, no solamente para que la gente entre, sino para que salgamos, que vayamos a los cantones, que vayamos a los pueblitos y que llevemos a Jesús. Yo creo que muchas veces, Nacho, como iglesia nos hemos ido adormeciendo, ¿no? Y ahí está la gente esperando que le llevemos el mensaje, ¿no? El joven tiene ganas de Dios, tiene deseos de Dios, pero del Dios verdadero, no de... ¿verdad? De cuentecitos, no de cositas, no de angelitos, sino un Dios que de verdad le acompañe, que esté con él. Esa es mi experiencia. Yo tengo muchos jóvenes que andaban en un mundo de droga y por eso surge también la fundación, ¿verdad? Para ayudar de manera integral. Bueno, ahí hay muchos milagros. Yo los he visto. Yo he visto esos milagros. O sea, de gente jóvenes que han pasado muchos años en droga y que a través de la religión, a través de la espiritualidad han salido de eso. Eso es un milagro. Sí. Claro, nosotros ahora tenemos una campaña muy grande en los Estados Unidos que vamos a llamar le llamamos el quinto encuentro. El quinto encuentro es para invitar a las comunidades a que visiten las iglesias, regresen a la iglesia
a los jóvenes para que vengan a la iglesia, pero no que vengan, visiten y se vayan, no, sino para que la gente y los jóvenes se queden en la iglesia, sean parte de la iglesia, sean protagonistas de la iglesia y protagonistas de milagros, que es lo que necesitamos. El joven hoy en día, a través de las redes sociales, todo lo contrario, está jugando un papel muy importante. Nosotros hemos formado un movimiento a nivel de Estados Unidos y de muchas partes de Latinoamérica. A través de las redes le ayudamos a que el joven se meta por Twitter, por Instagram, por Facebook, por donde sea, para que lleve mensaje de un Cristo joven. El joven es el que más se tiene y el más tierno para llegar y aceptar las cosas de la iglesia. Ha habido un gran cambio, estamos viviendo un cambio muy interesante. No, el joven es más parecido al niño que el adulto. Claro. Está más dúctil. Sí, pero, y más auténtico dentro pero de su hoy día hay espiritualidad. muchas cosas que distraen al joven, ¿no? Claro, sí, lógico, eso no lo desconocemos. Igual como no podemos desconocer que el enemigo nos distrae cada momento y tiene una sociedad así, violenta. Porque así como existe el espíritu del mal, existe Dios. Y ese espíritu del mal nos está acosando. Padre Hoyo, usted estuvo en mayo en el país, me parece. Sí, estuve en el estadio Cuscatlán. ¿Cómo se llamó el evento? Se llamó Volviendo a vivir un nuevo Pentecostés. Y usted dijo, 35,000 en esa oportunidad personas. dijo que al Salvador venía Pentecostés. Así es. A ver. Y sí, le voy a decir algo Sí. muy grande. Y una de las cosas que más me impresionó fue la organización. Ver 35,000 carismáticos alabando a Dios, ver la conferencia de obispos encabezados por el nuncio, no se ve en todo lado. Para mí eso fue un gran ejemplo y un aplauso para la jerarquía eclesiástica Sí. y la cantidad de sacerdotes. Pero lo que más me llamó la tenemos atención... esperanza Sí. de nuevos tiempos, de mejores Sí, tiempos. y los nuevos tiempos se los voy a decir. A ver. Primero me impresionó que el 80% de asistencia eran jóvenes que venían en caravanas alabando a Dios con camisetas, haciendo las olas carismáticas. Y segundo, de que cuando yo les dije esa palabra, vienen vientos nuevos para El Salvador. Ajá. Al día siguiente, ¿qué pasó? Dígame. No tengo mano. Nombramiento de un nuevo cardenal, Ah. que hablamos con él, se lo dije yo en la tarima. Le dije, señor obispo, y cuénteme, ¿cuándo es que usted va a tener un nombramiento de obispo en una diócesis? ¿Y qué dijo él? El Espíritu Santo se mueve donde quiere y nos sorprende a toda hora. Dicho y hecho, a la siguiente mañana tuvimos el nombramiento. Pero usted no tenía ningún dato No. a través de Vaticano, Casablanca, Washington, no. Yo tengo conexiones aquí en el debate con Nacho. Tiene no conexión. más. Pero ¿Ah, vemos sí? y empezamos a ver, Y- y vienen cosas buenas, vienen cosas que se van dando para El Salvador. Yo creo que esas sombras que nos tenían agobiadas a través de la violencia, a través de esto, empiezan a mermarse y por eso estas jornadas están ayudando mucho. Y se vienen grandes sorpresas para este país, se lo digo como... Sorpresas positivas. Paz. Correcto, sí, se viene una paz muy linda y también cosas que no soy un adivino ni nada, porque van a decir, Bueno, padre, igual eso es el brujo, un profeta, ¿no? Mi profeta es... Ajá, pero a ver, Pero Monseñor creo- Rosa, sus primeras palabras después de tener el cardenalato, dice que él ve un ambiente, que la gente se ha alegrado mucho en El Salvador con su nombramiento y eso cree él que puede generar un buen ambiente y que espera que eso se mantenga, que realmente su investidura sirva, así como la gente se ha alegrado, que esa alegría contagie y se transforme en algo positivo. Estoy de acuerdo. Y él va a traer una alegría y una noticia buena, que el Salvador es lo que necesita. Ahora, es que los cambios que se dan en un país, aunque yo siempre he creído de que se debe tener una inversión social para nuestra gente para contrarrestar la violencia. Pero además de eso, necesita este país es traer una esperanza totalmente diferente. No que esperemos que si hay un buen gobierno, entonces hay paz. No, tenemos gobiernos excelentes, de hombres cristianos entregados y los programas sociales son una miseria, no sirven para nada. No, la actitud no es del gobierno. No, la gente tiene que cambiar de canal de que un buen gobierno cambie el país. No, somos nosotros los que tenemos que empezar, es desde abajo, es desde
de las periferias, de estos lugares donde tenemos que empezar a dar cambios. Y empieza a ser la iglesia a través de un Cristo, buenos sacerdotes que caminen con sus ovejas, obispos, que no haya tanta regla, prohibición, tanta cosa, no, que caminen con el pueblo y que sean testimonios vivientes. Eso es lo que necesitamos nosotros, y el Papa lo está diciendo. Lo que pasa es que nosotros los sacerdotes nos hacemos los sordos, pues queremos hacer pastoral detrás del escritorio y con un buen apoyo. Mire, me voy a disculpar, mi productor se emocionó y no me dijo que tenía que ir a corte. Entonces vamos a ir a corte, pero pasamos de tiempo. Ya volvemos. Amén. ¿Qué representa la decisión del Papa de nombrar cardenal a un salvadoreño? Primero, un salvadoreño. Segundo, como yo he dicho, al último de los obispos, el que estaba en la línea, digamos, de toda la conferencia episcopal, el que era auxiliar, no era obispo titular. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, pues la misma forma de dirigir la iglesia de parte del Papa, rompiendo muchos esquemas. No son los primeros esquemas que él rompe. Para el Jueves Santo, inclusive, lavó los pies a no cristianos. Sí. Y mujeres también, ¿verdad? Arreos. Sí, arreos. La primera vez lo hizo con reos. Eso es ir rompiendo la regla, ¿verdad? El hecho mismo del nombramiento, pues, del cardenal Rosa Chávez, que nos ha asombrado, porque todo el mundo esperaba que fuera, pues, un obispo o un arzobispo. Luego también es el reconocimiento a un país que, a pesar de las dificultades, se ha mantenido en su fe. El Salvador es un pueblo que, a pesar de los problemas, de la guerra, hoy la violencia, es un pueblo que sigue creyendo. Entonces yo lo veo en él, pues, como una manera de reconocer a toda una iglesia que ha sufrido, una iglesia mártir, pero que se ha mantenido y ha perseverado. Luego, pues, Guatemala, pues, ya ha tenido cardenal, Honduras lo tiene, Nicaragua tiene un emérito y otro que está, pues, en funciones, Costa Rica creo que no tiene, Panamá sí tiene. Entonces, no es que tocara, sino que el Papa sí lo ha estimado bien. Luego creo que es una esperanza también, porque... A mí me parecía un poco injusto que El Salvador, perdone, sí, no se puede hablar de injusticia en esto, pero me parecía un poco injusto, como me sigue pareciendo todavía que no es lo correcto que hayan tan pocos latinoamericanos en comparación con europeos. 58 cardenales europeos, 14 solamente latinoamericanos, siendo que somos el continente más católico, el que aporta más católico a la iglesia. Sí, creo que pero El Salvador no tenía, y me parecía a mí, qué injusticia, digamos, un pueblo tan católico no tener un cardenal. Yo creo que hay que ver también, desde la fe, pues, el Espíritu Santo, el que se va orando y va manifestando y no se equivoca, pues. Lo que el Padre decía es bien cierto, algo bueno y grande viene para nuestro país y ahora es el momento. Ahora qué bonito cuando el Papa les dice, no lo estoy nombrando príncipe. Así les dijo. Me parece extraordinario. Como Santiago y Juan, de ese pasado. No se consideren príncipes, sino que servidores. Pues sí, es la nueva iglesia, hay una serie que edificar. De conceptos que el Papa está utilizando, no solamente para los cardenales, los obispos, para nosotros los sacerdotes que participamos también de ese pastoreo, y creo que hay ahorita una visión diferente de la iglesia de América Latina, ¿no? Y el Papa también como latinoamericano, muy cerca de nuestra realidad y de nuestra condición. Creo que vienen cosas buenas para nuestro país. Creo que Monseñor Gregorio Rosa Chávez tiene una trayectoria desde los acuerdos de paz. Es un hombre que ha conciliado, es un hombre que ha sido buscado para mediar en conflictos, claro, ¿verdad? De gremiales, de sindicatos, total. Y yo creo que, pues, si Dios lo ha elegido a través del Papa, es precisamente porque es un hombre que puede conciliar, y cuánto necesitamos de lograr esa reconciliación en los tiempos modernos. Así que es una bendición. Fue mi maestro, Monseñor. ¿Fue su maestro, sí? Sí. ¿En el seminario? En el seminario. Cuando lo nombraron obispo, pues yo ya estaba en el seminario aquí en San José de la Montaña, y me dio la cátedra de teología fundamental, ¿verdad? Muy exigente, por cierto, ¿verdad? Pero un hombre muy a mí me llevó una vez a hablar de comunicaciones. Es que él es al seminario, y tuve a todos los ¿cómo se les llama? Seminaristas ahí. Si fue en la década de los 80, ahí estaba yo.
sí. Sí, fue en ¿Ah, la sí? década de los 80, sí. 80 y tantos, sí. 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 Entonces creo que ahorita nuestras esperanzas en Dios, indudablemente, y en los instrumentos que Él va poniendo. Yo tengo mucha fe que, además de levantar la fe, también puede Él ayudarnos en esta situación que estamos, que es de ponernos de acuerdo. A ver, nos quedan algunos minutos todavía, Padre Hoyo. Estamos preocupados y usted las cosas las debe ver mejor que nosotros por lo que está pasando en Estados Unidos con esta nueva administración. Son casi 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos. La mitad creo que están en condición de ilegalidad, otros 120.000 bajo el Tratado de Protección, el TPS. Pero hoy día todo se vuelve más difícil. La administración es una administración más dura con la inmigración. Solo el día de ayer se aprobó un decreto por el cual una persona que haya sido expulsada de Estados Unidos y regrese puede tener una sanción de 10 años de cárcel. Se va endureciendo y se va dificultando la situación para nuestros inmigrantes. ¿Cómo se ve desde allá? ¿Se ve igual de desesperante que de acá? Más, todavía más. La iglesia está ahora tratando de hacer un lobby tremendo, invirtiendo mucho dinero y mucho tiempo, sobre todo para los salvadoreños, para que el salvadoreño no pierda el TPS. Y hay que ser un poquito más agresivos en cuanto a gobierno y de empujar. Usted haría un llamado al gobierno a ser más agresivo. Y es agresivo en el buen sentido de la palabra, trabajar más. Estar más presente. Y algo de por qué yo acepté venir a este tercer encuentro es porque hemos empezado una campaña y hago un llamado para que en ese tercer encuentro tanto la gente de Oriente, que es mayoría de inmigrantes en Estados Unidos, como la gente que va a asistir el domingo en la Basílica, hagamos un momento de oración en solidaridad y apoyo por todos nuestros hermanos que sufren. Aquí está muy rico la gente esperando que el inmigrante allá, el salvadoreño, trabaja duro cuando se está con temores y esto, y aquí la gente disfrutando y gastando. No, pongámonos en oración. Yo pido un llamado muy grande y ojalá la gente me atienda. Es duro lo que estamos viviendo, hay mucho temor, hay mucho miedo. La gente en estos momentos, hasta ni los niños los están mandando a las escuelas porque hemos visto casos donde las personas han sido deportadas con sus niños al frente. Estamos viviendo una separación de familias que nos duele como iglesia. Por eso pido desde ahora, y ojalá usted me ayude, Nacho, a que toda esta gente que va a asistir al tercer encuentro, yo digo tercer encuentro porque este va a ser el tercer encuentro, siempre el tercero es bueno. ¿Por qué? Porque va a estar guiado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tercer encuentro, Padre. Vamos nosotros a unirnos este domingo 2 de julio a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde en el anfiteatro de la Iglesia de Guadalupe. De la Basílica de Guadalupe. Basílica de Guadalupe. Ahí yo espero a toda esta gente porque vamos a hacer una oración en solidaridad nacional por aquellos que ayudan a que la base económica de El Salvador surja un poco con las remesas que envíen. Así que yo espero que la gente sea solidaria. La situación es dramática. Lo que usted dice es verdad, la gente no se atreve a viajar, no se atreve a mandar a sus hijos, está con temor todo el día, es tremendo. ¿Qué es lo que usted visualiza? Algunos creen que el presidente Trump va a terminar bajando este nivel de agresividad hacia la migración. ¿Cree usted que va a pasar eso o no? Dios no nos deja solos. Dios siempre nos sorprende. Las oraciones están haciendo ya efectivas. Lo de Rusia, que eso es un programa que usted debía invitarme a mi aparte. Sí. Pero, por ejemplo, lo que está sucediendo con Rusia está ayudando como a bajarle toda la soberbia que él tiene. Y también la cantidad de dinero que le está pidiendo al Congreso no es así tan fácil cuando tenemos unos problemas internos mucho más importantes. ¿Qué está pidiendo la iglesia? Al presidente le estamos diciendo, en vez de estar gastando el dinero en construyendo muros, construya puentes de gente que está aguantando hambre, de gente que no tiene trabajo. Esto para nosotros es la solución. Y Dios tiene la última palabra. También en Estados Unidos y en el gobierno de este presidente, que no puedo nombrar su nombre, vienen también tiempos de pronto no tan, así como tan beneficiosos para El Salvador, pero de pronto va a haber un movimiento político bien interesante. Estemos atentos a eso y estemos... Movimiento, a ver, aclararlo un poquito más, porque me quedé... Sí, yo no me está en la duda, déjeme un poquito duda, pero mejor no en la duda. Por eso yo quiero que usted vaya al tercer encuentro este domingo para que aquí le aclaremos la duda a través del Espíritu Santo. Usted vaya y verá, porque yo le voy a regalar a usted esta que me lo va a defender de la envidia. No, muchísimas gracias. Es bendecida por el Papa, pero no, yo mismo se la voy a colocar a usted. Muchísimas porque gracias. Es bendecida. Pero vamos a ver si nos acercamos y esta la vamos a cuidado tener, con la vamos a tener yo estoy nosotros. amarrado.
porque me lo va a liberar de cualquier envidia. Muchísimas gracias. Y cualquier cosa y va a estar protegido por Jesús. Muchísimas Eso gracias. es lo importante. Así Muchísimas que gracias. allá mismo la vamos a tener en el evento, padre, para la gente que quiera protegerse por Dios. Entonces, al país hay que protegerlo, hay que regresar. Mira, es que en El Salvador secuestraron a Cristo, secuestraron el Espíritu Santo y ya gracias a Dios empezó a volar. Pero la verdad es que algunos piensan de que los congresistas pudieron reaccionar, que podíamos llegar a tener el Congreso más cerca de nosotros. Sí. ¿Ah? Sí, ¿Sí? sí. Se va a ¿Qué dar, vientos se ven en ese ya aspecto? se empieza a escuchar mucho. Se sabe que Nueva York es la capital económica y nosotros en Washington somos la capital política. Por lo tanto, se escucha todas las cuestiones de que vienen cambios también y no va a ser fácil para el presidente para ejecutar estas obras. Primero porque a nivel internacional hay mucha gente lastimada que no está muy contento con el proceso democrático que se está efectuando en los Estados Unidos, sobre todo que está yendo hacia la dignidad de la persona. Hablamos de defensa de la vida, sí hay que defender la vida porque somos defensores de la vida, pero la vida no es para los que no han nacido ni recién nacidos, sino también para los adultos. ¿Los adultos quiénes son? Las familias hispanas, entre ellas muchos salvadoreños que están viviendo los efectos de una inmigración severa e inmoral que se está viviendo. No son criminales, son gente trabajadora que aspira a tener una mejor vida para ellos y sus hijos. Entonces hay que colaborarles y además que la mayoría de ellos son gente cristiana. Padre Ábalos, yo encuentro toda la razón. Tenemos que tomar conciencia de lo que están viviendo nuestros hermanos de Estados Unidos y de repente aquí caemos mucho en inconsciencia, ¿no? Recibimos la remesa como una bendición, pero al final termina, digamos, en papas fritas, En nuevo carro. en cosas muy materiales. Celulares, sí. La verdad es de que a través del Padre hemos todos los años, ya hace 11 años que llegamos a los salvadoreños, Apoyar a los salvadoreños, a congresos, llegan muchos. Sí. Vamos junto con mis muchachos y hemos constatado precisamente esto y llevamos una espiritualidad, un mensaje, una palabra, un gesto tal que nuestra gente lo añora, como añora pues tantas cosas nostálgicas, ¿no? Así que esa es nuestra triste realidad y creo que hay que fortalecer a nuestra gente y que sepan que estamos unidos y lo que más nos une es la fe y también la oración, porque la oración tiene poder, ¿verdad? Si la oración libera, la oración también puede convertir el corazón de los hombres de aquellos pues que están en un camino equivocado. Se nos fue el tiempo demasiado rápido. Muchísimas gracias por estar esta noche. Creo que ha sido interesante hablar con Muy ustedes. interesante. Ha estado bonito. Gracias, espero que a la gente también le haya gustado mucho. Y nuevamente invitándolos este domingo 2 de julio a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde en el anfiteatro de la Basílica de Guadalupe. Ahí vamos a estar, así que vamos a Estos seguir dos con personajes